Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida al webinar Modificaciones al procedimiento general, restitución simplificado de derechos arancelarios DESPA-PG.07, dirigido a todos los exportadores, operadores de comercio exterior y público en general. El objetivo de esta jornada es brindarles información donde se les va a explicar las modificaciones a este procedimiento. Antes de iniciar este evento, les compartimos algunas indicaciones para el correcto desarrollo de la sesión. Si experimentan algún inconveniente técnico, pueden comunicarse con el equipo organizador a través del chat, que lo ubican en la parte superior de su pantalla en el icono P y R. Las preguntas serán atendidas al finalizar la exposición, sin embargo, pueden ir escribiéndolas mientras se da la misma. A continuación les presentamos un programa que básicamente es inicio del evento, exposición de la charla, respuesta a las preguntas formuladas y cierre del mismo. Sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada con la valiosa participación del señor Juan Carlos González Montoro, de la División de Proceso de Salida y Tránsito de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, INDIA. Gracias, Gisela. Buenos días con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una exposición referida al procedimiento de restitución de derechos arancelarios. Básicamente, en cuanto vamos a tocar el tema de las mejoras o modificaciones que se están haciendo, tanto informáticas, ¿no?, y obviamente normativas, que van a entrar a regir el 2 de febrero, el lunes 2 de febrero del presente año, ¿no? Entonces, dada la cercanía ya del de la fecha de implementación de estas mejoras, es importante que refrescar, ¿no? Refrescar los conocimientos en cuanto a las mejoras. Ya en un momentito voy a compartir. ¿Se visualiza? ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor, la presentación? ¿Puedo colocarlo en modo presentación, por favor? Un momentito. Ahí. Ahora sí, muchísimas Ok. gracias. Ok, bueno, como le comentaba, este lunes 2 de febrero del presente año se van a implementar las mejoras que se han venido trabajando durante el 2025, que obedecen una serie de, ¿no?, de necesidades que hemos recabado de las intendencias aduanas operativas y también del público en general, del que usan el servicio, ¿no?, para hacer más fluido el proceso y tener una mejor interacción con los beneficiarios. Esto implica implica una serie de adecuaciones que nosotros en nuestras plataformas vamos a desarrollar. En el caso de los que usen, por ejemplo, el tema de carga masiva, también comentarles un poco la adecuación quizás que van a tener que hacer, si tienen algún sistema desarrollado para poder cargar información a través de esta plataforma, que vamos a comentar más adelante, ¿no? Y recalcar de que ya anteriormente, en diciembre, por la quincena, que es un poquito antes, ya dimos una charla, ¿no?, en este sentido, ¿no?, más amplia, inclusive que solo las mejoras, pero que implicaba también las mejoras. Entonces, a estas alturas, recomendar que vean la modificación, ¿no?, de las estructuras que se están haciendo. Se ha publicado el 15 de enero del presente año un comunicado en el portal en operatividad aduanera, ¿no?, el portal de la SUNAT, indicando los cambios en cuanto a estructura de carga masiva, ¿no? Y también indicando ahí cuál es la estructura, ¿no?, que tienen que tener en cuenta para lo que vamos a hacer en ese servicio. Les recomiendo de que estén al tanto de estas nuevas modificatorias que van a entrar en vigencia, y en ese marco vamos a dar inicio a esta exposición. El primer tema, bueno, obviamente el marco normativo. El marco normativo ya lo conocemos, ¿no? Es el decreto legislativo 1053, que es nuestra ley general de aduanas, que es el marco general. Su reglamento, que es el decreto supremo 110 de 2019, EF,
Y básicamente el marco especial que regula el reglamento de procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios, que es el Decreto Supremo 104, que data del año 95, de Economía y Finanzas, que ha surtido a través de los años distintas modificatorias. En cuanto a la forma de cómo tramitar el beneficio, bueno, tenemos el procedimiento de restitución, el DESPA PG07, actualmente es la versión 5 que fue aprobada con resolución de superintendencia 183 del año 2020. Es la SUNAT, ¿no? Que es la fecha que se implementó lo que comúnmente conocemos nosotros como drawback web, ¿no? Es en el argot del comercio exterior. Esto está vigente desde el 24 de noviembre del 2020 y ha sufrido distintas modificaciones. Justamente una de las modificaciones es la que ha sido dada por resolución de superintendencia 381 el año pasado, no el 2025, es la SUNAT, y es la razón justamente de la presente exposición, las mejoras que se han aprobado con esta resolución 381. Esta resolución fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 26 de diciembre del 2025, o sea, no hace mucho, y va a entrar en vigencia, en vigor, el 2 de febrero del año 2026, o sea, del presente año. Estamos a pocos días, es la razón de ser por la cual queremos reforzar, ¿no? La capacitación en cuanto a las mejoras, ¿no? Que se van a plantear. Entonces vamos a comentar las mejoras que se dan en el trámite, ¿no? En el trámite propiamente dicho. Entonces, para la implementación de estas mejoras para la administración, obviamente era necesario aprobar una modificación del procedimiento basada en la resolución de superintendencia 381. En esta se ha plasmado, ¿no? La modificación del procedimiento. En los próximos días, el 2 de febrero en concreto, verán una actualización ya del procedimiento cargado en el portal de la SUNAT referido a las nuevas modificaciones del DESPA PG07, ¿no? Todos los cambios los van a ver cargados ahí, pero ya ustedes deben ir tomando conocimiento a través de esta resolución 381, que fue publicada en el Peruano el 26 de diciembre del año pasado, respecto a los cambios que se vienen. Obviamente esta adecuación, esta modificación del procedimiento de restitución se basa en un soporte, mejoras informáticas que se han hecho a la plataforma, porque como todos ya ustedes saben, el drawback web tiene una plataforma, un sistema informático que lo ampara. Entonces, obviamente la modificación normativa se da en el ámbito de que estas mejoras informáticas ya se tienen desarrolladas o complementadas y listas para ser implementadas en forma efectiva el 2 de febrero. El 2 de febrero del 2026, todas las solicitudes numeradas a partir de esa fecha van a tener estas mejoras informáticas. Las numeradas antes de esa fecha van a terminar su proceso de acuerdo al modelo anterior, pero las numeradas a partir del 2 de febrero del 2026 van a acogerse al nuevo proceso. Recomendación, ya por la experiencia que tenemos, numeren sus solicitudes antes de esta fecha, las que están en trámites, traten de cerrarlas y entonces traten de evitar solicitudes en trámite en la interfaz de una y otra fecha, o sea, entre el 1 y el 2. Traten de terminar el trámite de todas sus solicitudes que tienen hasta antes del 2, a efectos de que el día 2 inicien un nuevo trámite en el marco de un nuevo modelo con las mejoras que les vamos a comentar, que yo creo que les van a ser beneficiosas, ¿no? Para todos, para ustedes y para nosotros como administración. Bueno, aquí tenemos el proceso que actualmente está diseñado, ¿no? Ya ustedes lo deben conocer. Tenemos una interacción entre el portal del operador, que está en el portal de la SUNAT, que es donde ustedes ingresan la información, ¿no? El portador registra a través de su clave SOL, registra los datos de la solicitud electrónica bajo ciertas precondiciones, ¿no? Obviamente esto parte del hecho que ustedes cuenten pues con mercancía exportada, o sea, con DAN de exportación a nombre de la persona, de ustedes, como persona natural o persona jurídica, a efectos de acogerse al beneficio, digitalizan documentos, proceden a la numeración y hay un tipo de selección. El tipo de selección de aprobación puede ser de aprobación automática o revisión documentaria, pero aquí hay un tema, ¿no? Cuando es seleccionada revisión documentaria, la norma, ¿no? Y el modelo también requiere de que la confirmación si van a presentar o no documentación adicional sea hecha a través del MPB dentro de un plazo de 2 días. Esto es para el tema de las seleccionadas revisión documentaria. Y solo las presentadas por esta vía
una vez recepcionada, ¿no?, por la administración, ¿no?, respecto a los expedientes del MPB, se asignan a los funcionarios. Ya, esta secuencia va a cambiar sustancialmente con la mejora, ¿no? Ya lo voy a explicar más a detalle más adelante. No va a haber una acción de una confirmación electrónica ahora que ustedes van a poder utilizar básicamente, lo cual va a evitar que ustedes deban usar la MPB. Y va a posibilitar, por ejemplo, que ustedes desde sus oficinas, ¿no?, ingresen a la misma plataforma de solicitudes y desde ahí las solicitudes que han sido seleccionadas para evaluación documentaria o edición documentaria, puedan ustedes electrónicamente confirmar su presentación o la adición de documentación adicional. Una vez confirmada en vía electrónica, lo único que va a hacer el sistema es va a asignarla en forma automática a un funcionario aduanero para su evaluación. Esto en la práctica va a tener obviamente una reducción del tiempo de atención, ¿no? Porque ya no se va a tener que adjuntar la documentación a través del MPB, ni esperar que el expediente electrónico presentado en el MPB llegue hasta el encargado de hacer la recepción, ¿no? Lo cual tomaba en la práctica más de un día normalmente, ¿no? En la práctica eso tomaba más de un día. Había ocasiones en que estamos hablando de días hábiles, ¿no? Tomaba más de un día, 2 días inclusive. Si se hacía el registro el día viernes, inclusive pasaba hasta el día lunes para esta recepción, inclusive había una serie de problemáticas ahí con el tema del vencimiento de plazo. Todas estas situaciones ya no se van a dar porque una vez que ustedes confirmen electrónicamente la presentación de la solicitud en el plazo de los 2 días que van a continuar con ese plazo, la asignación va a ser automática, no importando si es sábado o domingo, no se va a hacer. Obviamente la continuación del trámite sí será en el primer día útil siguiente, ¿no? Porque de todas maneras tiene que haber una evaluación de funcionarios. Entonces, como les comentaba, pasa por una serie de mejoras, ¿no? Entonces, volviendo al tema del registro de datos en la solicitud electrónica. Entonces, aquí tenemos el primer grupo de mejoras que vamos a comentar ahora. Bueno, tenemos que ahora en el formato del llenado del registro de la solicitud de restitución, ustedes van a poder matricular un correo electrónico. Este correo electrónico es un correo electrónico particular. No estamos hablando de un correo que ha sido asignado por la institución, sino es un correo, un Gmail, un Hotmail, un correo corporativo, un correo personal, el correo que ustedes estimen necesario. Les recomiendo que el correo siempre sea de la persona que va a hacer el trámite, que gestiona propiamente la solicitud. Este correo tiene como finalidad de que diversos actos los actos más importantes, no todos, pero sí los más importantes del trámite de la solicitud, les sean comunicados vía correo electrónico a la persona que está haciendo el trámite, ¿no? Si es por ejemplo, hay muchos casos de empresas que tramitan la solicitud y las comunicaciones normalmente por estándar, por normas, por estándar legal, se mandan al buzón solo. Bueno, ahora, además de eso, se da la posibilidad de que usted ponga un correo de, ¿no?, la persona que le hace el trámite, ¿no?, o la persona que usted considere pertinente, para que a la vez, le lance una serie de comunicaciones a título informativo. Estas comunicaciones no van a tener, no tienen un impacto legal, porque el impacto legal está dado por las notificaciones al buzón solo, en cuanto a plazos, a todos esos temas, ¿no? Estas otras comunicaciones al correo electrónico tienen la intención de hacer más ágil la atención y evitar que ustedes tengan que estar entrando al portal de la SUNAT a ver el estado de la solicitud, o peor aún, al buzón solo, para ver si la solicitud ha sido recepcionada, si tiene rechazo subsanable y todos esos temas. Entonces usted va a tener aquí una herramienta, ¿no?, más interactiva, ¿no?, con respecto al trámite, ¿no? Porque ya ahora, pues, con la tecnología, casi todos en nuestro celular tenemos, pues, nuestros correos, ¿no?, con Gmail, Hotmail asociados. Entonces, fácilmente la persona que está haciendo el trámite le va a llegar el correo a título informativo, por ejemplo, que la solicitud ya fue asignada a un funcionario, que ha sido aprobada, o que tiene un rechazo subsanable y por tanto él tiene que ya entrar y hacer lo que deba hacer en el portal del operador. Pero buscamos inmediatez con esta mejora, ¿no? Como les digo, el correo es un correo libre,
¿no? Particular, ¿no? Entonces, con esto yo creo que vamos a ganar en tiempo e interacción con los beneficiarios y tramitadores, los que tramitan básicamente el régimen, ¿no? Buscamos esa cercanía, ¿no? Con la persona que específicamente está viendo el trámite de la solicitud. Ese correo puede diferir de solicitud a solicitud, es decir, si yo en la primera solicitud declaro un correo 1 Gmail, por decir, ¿no? En la siguiente solicitud puedo variar ese correo a otra persona. No es un correo que deba permanecer en el tiempo inexorable, ¿no? Sino que puede variar, ¿no? Eso para el caso de las empresas, por ejemplo, que tienen uno, dos o tres más personas destinadas al trámite de la solicitud de constitución. Ahora, en cuanto a las modificaciones del llenado de la solicitud, seguimos hablando de la sección primera, porque esta información del correo va a figurar en la sección primera de la solicitud. Es el tema del correo, lo recalco, es voluntario. Si usted quiere, pone un correo; si no quiere, no lo pone. No es un campo obligatorio, pero la recomendación es que lo use, como no, para tener una comunicación más directa, ¿no? Con lo que se tramite en la solicitud. Además, en esa misma sección primera para un mejor entender, se están individualizando las preguntas que antes se hacían respecto si cumplen o no las condiciones de que, por ejemplo, el valor CIF de los insumos importados supera el 50% del valor POP del producto exportado. Ahora eso está quedando como una pregunta independiente, porque anteriormente la teníamos junta con el tema de la ley 28194, que era el tema de la formalización de la economía. Entonces ahora se está desagregando en dos preguntas independientes para ser contestada con sí o no, ¿no? Obviamente con las consecuencias que cada una de ellas trae, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pregunta que si el valor de los insumos supera el 50%, obviamente ya usted a estas alturas debe saber que el sistema lo que le va a decir es que entonces no se puede acoger, porque esa es una de las reglas que debe cumplir. Igual con el tema de que si cumple lo dispuesto en el tema de la formalización de la economía, o sea, la bancarización, si cumple, le va a dejar continuar; pero si pone que no cumple, obviamente no le va a dejar continuar, ¿no? Esto es más que todo se está desagregando por una mejor comprensión de las preguntas. Y ahora sí pasamos un poco al tema de la sección segunda, que es donde tiene el grueso de las mejoras, ¿no? De las mejoras básicamente en cuanto a la información. Primero, expresarles que en la sección segunda, al final, van a ver una pregunta nueva, ¿no? Es una pregunta que vincula el tema de la declaración de los insumos importados de primera y segunda a efectos de verificar que ha declarado todos los insumos, ¿no? A excepción de los de la tercera modalidad, porque como ustedes saben, esto está explicado ya en el procedimiento. Por ficción legal, si usted no cuenta con primera y segunda modalidad, puede declarar los insumos de tercera utilizados en la mercancía adquirida, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Esto que estamos planteándolo como pregunta ya estaba en el procedimiento, ya está totalmente en el procedimiento explicado, pero nos hemos dado cuenta de que muchos de los beneficiarios no tienen muy claro este concepto. Entonces, para efectos de clarificarlo, lo hemos puesto como una pregunta. Obviamente, ante la pregunta si declaró todos los insumos importados por primera y segunda, si usted va a decir que no, entonces le va a decir, bueno, debe declararlo, le va a decir, no le va a dejar continuar, ¿no? Porque la idea es declarar todos los primera y segunda. La única excepción de esto es cuando no cumple ahí y o no tiene insumos de primera y segunda, ¿no? Y va a declarar tercera. En el caso de tercera, bueno, sí declara todos los de tercera, incluyendo los de primera y segunda. Es una pregunta que aclara lo que ya dice el procedimiento y es declarativa, ¿no? Es declarativa, ¿no? Ahora, en la sección segunda también tenemos el tema del registro del comprobante de pago electrónico. No en todos los casos, pero la plataforma, dadas las validaciones que se tienen ¿no? de los recibos por honorarios o las facturas electrónicas de compra de insumos, tiene una serie de validaciones respecto a la fecha de submisión versus las fechas de control, ¿no? Es decir, no, por ejemplo, de recepcionar la mercancía por depósito temporal en el caso de lo que es exportaciones desde el depósito temporal. En estos casos, cuando incumplía la validación, ya sea para el registro de las guías de los distintos documentos,
se veía un tema o se veía la necesidad cuando incumplía esa condición de poder suplir esta no cumplimiento de la fecha de control del documento de factura, del documento que sustente el insumo, de la fecha de emisión que incumplía este parámetro, ¿no? Porque decía que no podía ser mayor. Cuando lo incumplía, se ha dado la posibilidad, ¿no? Normativamente, que a efectos de cumplir esta deficiencia de la fecha de emisión, se pueda sustentar en el caso del insumo, más no en el servicio, lo pueda sustentar con una guía de emisión, ¿no? En este caso, al permitir ingresar una guía de emisión, actualmente simplemente pedía el número de la guía, ¿no? Y la fecha de la guía, y validaba que la guía sí cumpliera las fechas, los momentos de control respecto al ingreso al depósito temporal o cuando era embarcada desde el local del exportador, ¿no? Dependiendo de la norma, de la regla que incumplía. Entonces, pero sí pedía de que la fecha de esta guía cumpliera esa regla. Muy bien. No en todos los casos se usaba, porque como lo he comentado, solamente se utiliza cuando la factura del insumo incumple la regla, ¿no? De la fecha de control. Muy bien, entonces en este caso se está adicionando al tema de la guía de emisión, la guía de emisión que ingresen el número del BUC del emisor. ¿Por qué? Porque el número del BUC del emisor no necesariamente es del beneficiario, puede ser del transportista también en algunos casos. Entonces, estamos ingresando ahora el tema de la guía, el BUC, del número del BUC del emisor. ¿Con qué objetivo? Porque ahora vamos a validar, en el caso de las electrónicas, que una serie de condiciones de esa guía, ¿no? Que la guía sea emitida, ¿no? Que sea conforme y aceptada por la administración, en otras palabras. Y también el otro tema es que la fecha, cuando es electrónica, se le va a mostrar, se va a extraer de los sistemas de la SUNAT. No, ustedes ya no la van a registrar, sino que se va a extraer porque entendemos de que es una fecha ya declarada ante la administración y validada por ella. Entonces, en el caso de las guías electrónicas, se va a mostrar la fecha de la guía en forma electrónica, ¿no? Sí, no editable, y también va a haber una validación de que esa guía electrónica esté aceptada por la administración. Obviamente, como les digo, ahora se les va a requerir que ustedes ingresen el número del NUC del emisor de la guía, ¿no? Elemento que entiendo no debe haber mayor problema porque usted está trasladando información con las que ustedes ya cuentan y tienen a la mano, ¿no? De un documento de ustedes, si no emitido por ustedes, emitido por sus transportistas y que tienen a la mano. Como les digo, esto será en casos excepcionales cuando la factura de insumo no cumpla con las condiciones, ¿no? De la fecha de control respecto a su fecha de emisión. Aquí les comentaba el tema de la adecuación que ha tenido en cuanto a los comprobantes de pago y guías de emisión en cuanto a las fechas de control, ¿no? Entonces, estos son nuevos momentos de control. Lo que va a validar el sistema es que las guías de los comprobantes de pago en un primer momento y posteriormente las guías de emisión, si fuera el caso, tengan que la fecha del documento, la fecha de emisión, no puede ser mayor en el caso de ingreso a depósito temporal, ¿no? De la fecha de recepción de la totalidad de la mercancía recepcionada por el depósito, ¿no? Esto lo vamos a tener del dato que es de la EBM, recepción de mercancías, que nos transmite el depósito temporal. De ahí vamos a sacar ese dato y contra ese dato es que vamos a contrastar la fecha de emisión de la factura. En caso de no cumplir la condición, se va a pedir que ingrese la guía de emisión, ingresando ahora también el dato del BUC del emisor, a efectos de que validar que la fecha de la guía cumple esta misma condición para aquellas exportaciones que se han hecho desde el depósito temporal. Una situación similar en cuanto a la validación se va a dar para el caso de las mercancías que sean exportadas desde el local designado por el exportador o el lugar designado por la administración aduanera, para casos muy particulares, este último, ¿no? En este caso el sistema va a controlar que el comprobante de pago, su fecha de emisión, no sea mayor a la fecha de levante de la declaración, ¿no? Y esto pasa un poco por el razonamiento de que una vez otorgado el levante a la mercancía por parte de la administración aduanera, esta mercancía no debería ser ya manipulada, porque es una mercancía que cuenta con levante y debe continuar su proceso tal como está, ¿no? Sin ser manipulada o menos incorporar algún insumo
a la mercancía que ya cuenta con levante y ya ha tenido atención, levante autorizado por parte de la Administración Aduanera para que sea embarcada al exterior. Entonces acá tenemos dos nuevos momentos de control dependiendo de dónde ha puesto usted, desde dónde ha tramitado la exportación, al cual deben sujetarse todos los comprobantes de pago, ya sea emitidos por el tema de los insumos o sea por el tema de servicios. Y en el caso de los comprobantes de pago de insumos, en caso de incumplir esta validación, van a poder ingresar, como lo han venido haciendo hasta ahora, las guías de emisión que sustenten el traslado, incorporando como dato adicional el book del emisor. Pero esa guía, en cuanto a la fecha de emisión, va a ser validada contra estos momentos que les acabo de explicar, dependiendo de si la exportación se ha hecho desde el depósito temporal o el lugar designado o local designado por el exportador. Aquí es importante recalcar el tema de la carga masiva. Como ustedes saben, la sección 2 cuenta con una herramienta, ¿no? La sección 2 de la solicitud, quiero decir, ¿no? Cuenta con una herramienta que permite cargar masivamente información a la solicitud, ¿no? Esta información está referida al tema de los servicios, del encargo de producción cuando hay encargo, a los insumos importados, utilizados en la producción ¿no? Incorporados en el producto a exportar, ¿no? Entonces, en estos casos, como hay carga masiva, y ya estamos comentando de que en el caso de los insumos, cuando no cumplan las condiciones, se deben también declarar el tema de las guías de emisión. Obviamente se está agregando un campo referido a lo que es el book del emisor. Entonces, en la estructura de carga masiva va a encontrar ahora un nuevo campo, ¿no? Que es el book del emisor, ¿no? Esto implica que la estructura de carga masiva nosotros la estamos adecuando para que a partir del 2 de febrero existe ese nuevo campo, en el que debe ser llenado por ustedes en caso van a utilizar una guía de emisión para sustentar lo que es la adquisición del insumo. Ahora, esto ha sido puesto en conocimiento de ustedes ya el día 15 de enero del presente año. Publicamos en el portal institucional, en la parte de operatividad aduanera, comunicados aduanas, el que estoy marcando aquí estoy marcando, operatividad aduanera, el 15 de enero, actualización de estructura de carga masiva. Hemos puesto en conocimiento de ustedes es dicha actualización, ¿no? Mediante este aviso que están viendo ustedes en pantalla en este momento, ¿no? Indicándoles la necesidad de que hagan las adecuaciones para aquellas empresas, ¿no? Que tienen desarrollado en sus sistemas algún componente que facilita la carga, ¿no? O transformar o armar este archivo de carga masiva, ¿no? Y que posteriormente es colgado para la transmisión de la solicitud. Entonces, si usted tiene algún aplicativo que le facilita armar este archivo TXT de carga masiva, pues es necesario que le hagan la adecuación para considerar este nuevo campo, ¿no? Que ahora va a estar en la estructura de carga masiva. Entonces, para poder tener acceso a esos archivos, les recomiendo que entren al comunicado publicado el 15 de enero, que les comento. Ahí van a encontrar un link que refería a la estructura de carga masiva y desde ahí van a poder descargar los archivos de la versión 2 que están asignados ahí con los nombres, ¿no? Versión 2, verán ahí que dice B02, B02, B02. Son esos tres archivos los que tienen que tener en cuenta para hacer sus adecuaciones y que van a regir a partir del 2 de febrero del presente año, ¿no? Y con eso van a poder continuar utilizando esa herramienta de carga masiva. Es solo para los que utilizan la herramienta de carga masiva, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? La estructura de carga masiva, les estoy mostrando aquí los cambios de la estructura, básicamente. Verán al lado derecho, la fila 8 básicamente es el book de la guía, que es lo que les comentaba, ¿no? El número de book de la guía ahora se va a declarar. Antes no se declaraba, no, ahora se hace el registro en la sección segunda y si usted utiliza la carga masiva, pues debe adecuar su estructura a este nuevo campo. También hay una adecuación que se está haciendo en cuanto al número de la guía, ¿no? A efectos de que ya no sean
8 caracteres, sino que sean 10 ahora, ¿no? En cuanto al número de la guía, hemos visto esa necesidad, por eso lo van a ver marcado también en amarillo. Y en cuanto a la línea 17 del lado izquierdo, hemos hecho un ajuste también en el número de la DAN de importación, porque hemos visto la necesidad que la cantidad de caracteres sea ampliada. En este caso es una ampliación la cantidad de caracteres, ¿no? Toda esta información la van a encontrar en los archivos que están aquí colgados en la estructura de carga masiva. Yo solamente les estoy haciendo una pequeña mención de sus características, pero en este archivo, sobre todo en el B02-02 estructura carga masiva / 2026 de febrero del 02, sobre todo en eso van a encontrar la estructura, cómo es que está cambiando. Y obviamente hemos colgado también un ejemplo, que es el archivo que le sigue, ¿no? Además de un archivo llenado, ¿no? Para lo que es carga masiva, detallando para un mejor entender esta estructura que les estoy mostrando, ¿no? Entonces les recomiendo que si utilizan la carga masiva, le den una chequeada a esta nueva estructura, porque sus archivos de TXT deben adecuarlos ahora a esta nueva estructura. Y si utilizan alguna herramienta, ¿no? A una herramienta para transformar sus archivos en un TXT, pues hagan la adecuación, se contacten con su proveedor de software para que le haga la adecuación y puedan considerar estos nuevos campos y características en la nueva estructura, para que no tengan problemas el 2 de febrero, ¿no? Porque a partir del 2 de febrero se va a validar esta nueva estructura de carga masiva. La estructura de carga masiva también ha sido colgada en el portal del operador, no solo a través de lo que son comunicaciones de aduanas, notificaciones, sino también figura en lo que es restitución de derechos en el boletín de aduanera, en la parte inferior, estructura de carga masiva, que le va a mostrar los mismos 3 archivos que es en versión 2 que les he comentado para que lleven adelante las ecuaciones pertinentes. Bien, habiendo pasado el tema de la carga masiva, que lo considero importante y del cual pido tomen la debida nota para sus ecuaciones informáticas, ¿no? Vamos a pasar por el tema de las precisiones respecto a la documentación sustentatoria que se debe adjuntar a la solicitud. Como ustedes ya saben, en la sección tercera de la solicitud hay una serie de documentos que nosotros los conocemos como tipos de documentos a adjuntar, ¿no? Entonces, actualmente el sistema hace una serie de validaciones para la incorporación de estos documentos digitalizados, ¿no? En función a la cantidad de números distintos de facturas o declaraciones juradas que son asociadas en la sección segunda, requiriendo la presentación de una serie de documentación mínima. Entonces, ahora estamos haciendo una mejora, básicamente para que en el caso del comprobante electrónico, el sistema va a reconocer que es un comprobante electrónico, entonces ya no va a pedir digitalizar un documento en esta sección tercera por el tema de los comprobantes que sean electrónicos, porque obviamente es un comprobante con el cual la administración ya cuenta, entonces no lo va a requerir. En el caso de también en el caso de de las facturas, esto va a validar tanto para lo que es el encargo de producción como para el tema de lo que es los insumos, porque en ambos casos, al ser el documento de sustento pudiendo ser electrónico, ya se va a validar que si es electrónico no se puede adjuntar, ya no se requiere adjuntar el documento digitalizado, ¿no? Lo mismo va a pasar en el caso de la guía de revisión, ¿no? En el tema de la guía de emisión que se utiliza para acreditar los insumos cuando la factura del insumo no cumple con las condiciones de la fecha de control, que ya he explicado, si la guía de emisión es electrónica, tampoco va a ser necesario ya adjuntar un documento digitalizado porque el sistema no va a requerir que usted proceda a hacer ello porque la guía electrónica es un documento con el cual ya la administración cuenta, entonces no se va a pedir que sea digitalizado. Hemos agregado también una pestaña adicional, un tipo de documento adicional a los que actualmente existen, que lo van a ver a partir del 2 de febrero, denominado o bajo el tipo otros documentos, ¿no? En este tipo otros documentos usted va a poder subir o adjuntar cualquier otro documento aclaratorio que usted considere necesario para el trámite de la solicitud y que no sea una factura, ¿no? O una declaración jurada que para los cuales hay un tipo específico de documento. Puede ser de que necesite una aclaración respecto a una información por ejemplo, de una factura, de un insumo, un mayor detalle. Entonces el documento, por ejemplo, aclaratorio, nota de crédito, nota de débito, lo que fuera, o alguna aclaración específica lo puede cargar en este otro link.
¿no? En este otro tipo de documento, a efecto de complementar lo que está declarando, ¿no? Puede ser utilizado en distintas etapas, no solo en el registro, o sea, en la numeración, sino también en una subsanación, por ejemplo, para incorporar documentos, ¿no? Adicionales, ¿no? Entonces, es otra de las mejoras en cuanto a la documentación que se adjunta digitalizada al archivo. Con esto buscamos reducir la cantidad de documentos digitalizados, ¿no? En la medida de que esa información ya sea administrada o ya cuente con ella la administración aduanera. Bien, pasamos a otra de las mejoras que tenemos, yo diría una de las principales, ¿no? Si no es la principal, que es el tema de la confirmación electrónica, ¿no? Vea, actualmente, como ya hemos comentado, hay el tema del registro de datos de la solicitud, ¿no? Pero si una vez registrada la solicitud y digitalizados los documentos, ¿no? Puede tener dos tipos de selección. El de aprobación automática, con la cual pues ya pasa, una vez aprobado automáticamente, pasa el tema ya de la verificación, si va a caer o no en fiscalización especial, ¿no? Y hace ¿no? Si no cae en fiscalización, pues sigue ese proceso, y si va a cae, ¿no? Se va a una suspensión por 6 meses, pero en caso esté todo ok, si no hay incidencia, no hay deuda, entonces ya queda listo para el abono de la solicitud. Pero también tenemos el caso de aquellas solicitudes que son seleccionadas por el sistema a revisión documentaria. En este caso, como ya les hacía un preámbulo al inicio de la exposición, actualmente el procedimiento y el sistema requiere una presentación en el plazo de 2 días, ¿no? Vía la MPB, de la confirmación si va a complementar la solicitud con mayor documentación adicional digitalizada o no lo va a hacer. Y solo una vez registrada la información vía la MPB, toma su tiempo para que llegue hasta el funcionario encargado de la recepción de la solicitud, y recién con la recepción proceda a asignar a un funcionario aduanero. Bueno, esta secuencia va a variar a partir del 2 de febrero. En la nueva secuencia del 2 de febrero, usted va a tener a su disposición, para aquellas solicitudes seleccionadas por revisión documentaria, una opción de confirmación electrónica por el mismo plazo de 2 días hábiles, que es el que cuenta usted actualmente. Con esta nueva opción, o a través de ella, usted va a poder confirmar, ¿no?, la presentación de documentación adicional, o indicar que no requiere documentación adicional. En ambas situaciones, una vez atendida la confirmación, va a ser asignada en forma automática, ¿no?, al funcionario evaluador. Aquí le estoy mostrando la ventanilla de la opción, ¿no?, de la opción, cómo usted la va a ver, ¿no? En el portal del operador, ¿no?, el portal del OCE, usted va a encontrar esta grilla, ¿no?, para que pueda seleccionar las solicitudes. En la grilla de la opción de confirmación, lo que le va a mostrar son todas las solicitudes que usted tiene seleccionadas para evaluación documentaria y que están pendientes de confirmación. Entonces usted, ¿no?, va a ingresar en la parte superior el número de la solicitud que quiere confirmar, ¿no?, la va a filtrar, y una vez que esté filtrada va a poder darle clic a la opción de confirmación. Si no tiene anteriormente solicitudes, pues le va a aparecer en blanco, entonces va a tener que ingresar el número de la solicitud en la parte superior, ¿no?, filtrarla, y va a darle la opción de confirmación. Y una vez que usted le dé la opción de confirmación, le va a mostrar dos opciones, en la etiqueta, dos opciones de selección. La primera, que es la más usual, según tenemos entendido, va a confirmar que no requiere presentar, entendida como adjuntar, documentos adicionales a los ya presentados en la solicitud de institución. Entonces usted, por defecto, le va a aparecer esa opción grabada, marcada, para que me dé grabar, y usted, cuando la grabe, el sistema en automático va a tener por recepcionada la solicitud y la va a asignar a un especialista en ese momento, ¿no?, para efectos de que el primer día hábil siguiente sea evaluada por el funcionario, o el mismo día inclusive pueda ser asignada por el funcionario, en la medida pues que se encuentre dentro de la jornada laboral, ¿no? Ahora, si usted contrariamente no selecciona la primera opción, sino la segunda, y lo que está diciendo al seleccionar la segunda opción es que confirma que sí requiere presentar documentación adicional a lo que ya presentó en la solicitud de institución, estamos hablando de documentación adicional, no de la misma. Entonces, en este caso, el sistema, al grabar, le va a dar una opción para que usted pueda subir estos nuevos archivos que usted está manifestando
con que cuenta, ¿no? A efectos de que una vez subidos en la grilla puedan ser aceptados y a la vez, una vez aceptados, el sistema va a proceder a asignar a un funcionario evaluador para la atención de la solicitud. Es de comentar de que en el caso de seleccionar que si quiere presentar documentación adicional, es indispensable, el sistema va a validar que usted aquí cargue documentos digitalizados adicionales, ¿no? La recomendación siempre es de que toda la documentación que usted va a utilizar la cargue desde el registro de la solicitud, desde el momento que enumera, ¿no? Esa es la recomendación. Vemos poco probable, en verdad, que dado de que el sistema una vez registrado inmediatamente tiene la asignación del canal de aprobación y en ese mismo momento prácticamente le dice el tipo de aprobación, vemos poco probable que en el tipo de aprobación, que si es documentaria, en ese mismo momento usted diga, ah, verdad, me olvidé de adjuntar tal. Bueno, si se olvidó, la adjunta aquí. Aquí lo va a adjuntar, ¿no? Pero entendemos que va a ser poco usada esta opción de adjuntar documentación adicional. Lo usual va a ser que marque la primera opción, es por eso que no me quiere adjuntar documentación, porque ya la adjuntó en la solicitud, y esto será, como le digo, en transcurso de segundos, de minutos, ¿no? Entonces, por eso de que de por sí está apareciendo por defecto marcada la primera opción. Pero ahí tiene las dos opciones para poder complementar su solicitud si lo estima pertinente y será asignada a un funcionario evaluador y seguirá su secuencia, ¿no? La secuencia que está aquí marcada, ¿no? Utilizada por la confirmación electrónica, procede a la asignación de un funcionario y el funcionario pues ahí hará su evaluación a efecto de ver si la aprueba la solicitud o si hay un rechazo subsanable o no subsanable, dando el plazo, si es subsanable, el plazo de 2 días en el caso que corresponda, ¿no? Y sigue su secuencia, ¿no? En ese resto de temas no hay cambio, ¿no? Sino el cambio está dado básicamente en el tema de la confirmación. En el tema ahora de la subsanación electrónica, de darse el caso, obviamente estamos hablando de la subsanación, de rechazo subsanable, ¿no? Se está eliminando, ¿no? La obligación por procedimiento que refería que tiene que presentarse información por la MPB, ¿no? El procedimiento señalaba una opción de subsanar vía la MPB, esto lo estamos eliminando esta opción por la prevalencia de la subsanación electrónica, ¿no? Han transcurrido muchos años ya desde la implementación del modelo, entonces nosotros consideramos que a estas alturas ya todas las subsanaciones tienen que ser electrónicas, ¿no? Lo cual entendemos que en la práctica se está dando, ¿no? Y todos están subsanando por manera electrónica, más aún si la subsanación electrónica tiene la posibilidad de no corregir la información o sustentar con documentación adicional alguna otra información que le está requiriendo en el rechazo el especialista de aduana, ¿no? El funcionario evaluador. Entonces usted va a contar ahí también con una opción de adjuntar documentos, ¿no? Para poder sustentar y por tanto ya no tiene sentido mantener un uso de una subsanación por la MPB, ¿no? Entonces lo estamos quitando como tal del procedimiento. Eso no quita, en verdad, que por norma del procedimiento administrativo, en un caso muy excepcional, bueno, la MPB siempre pueda ser usada, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es de que use usted la subsanación electrónica para guardar una trazabilidad en todo lo que es el proceso. En el tema de la rectificación de las solicitudes de restitución, o sea, estamos hablando de aquellas solicitudes que ya han sido aprobadas, abonadas, y posteriormente por un tema de modificación del valor o modificación de insumos o lo que fuera, usted acciona esta opción de rectificación de la solicitud. Para estos casos se está eliminando también la presentación de información a través del MPB, ya de que en la rectificación usted va a poder adjuntar documentación adicional, ¿no? De vía electrónica, como documento digitalizado. Entonces, esta restricción que había además de hacer la rectificación, presentar un sustento por la MPB se está eliminando, ya no va a ser requerido, ¿no? El sistema requería para la administración, para el funcionario que evaluaba, que ingrese un número de expediente, ¿no? De presentación por la MPB de sustento. Todo esto se está retirando porque ya dada la maduración del proceso resulta innecesario y toda la evaluación va a ser electrónica en base a documentos digitalizados e información que trae la rectificación. Entonces, entonces la idea es dejar de usar esta opción del MPB. Obviamente, excepcionalmente, en algún caso muy, muy sui generis, pues, queda la posibilidad y en ese caso asociará a la rectificación el especialista el expediente que usted presente.
¿no? Pero esto va a ser un dato ya opcional, no va a ser obligatorio el ingresar un expediente del PBE, como en muchos casos sucedía a la fecha. Bueno, esto que le hemos comentado está dado básicamente en cuanto a las mejoras informáticas. Recapitulamos que la trascendencia está en el tema muchas veces de la carga masiva, porque en el resto de datos asumimos que es información que usted simplemente traslada a los formatos de registro, ¿no? Estoy hablando básicamente del book del emisor, estoy hablando en el caso de la guía de emisión, estoy hablando del dato del correo, ¿no? Que ustedes es opcional, que ustedes van a poder declarar para facilitar el trámite. Estoy hablando del dato de contestar las preguntas, ¿no? Todas son orientativas, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? Pero en el dato que quiero incidir es en el tema de la carga masiva para aquellas empresas o personas naturales que utilizan esa información, la necesidad que hagan la adecuación de sus estructuras de la carga masiva, ¿no? Y vean, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan adecuar por parte de ustedes para adecuarse a la nueva estructura de carga masiva que estamos actualizando? Que si bien no son muchos, son pocos los cambios, de todas maneras necesita un ajuste por parte de ustedes en la medida que utilicen alguna herramienta, ¿no? Para poder armar ese archivo TXT. Bueno, pasando a otro punto ¿no? De una mejora que radica más en un cambio de posición, tenemos el tema de la tasa de restitución, ¿no? A través del tiempo hemos visto que se ha estado aplicando un concepto para la aplicación de la tasa de restitución, que era el de ¿no? Un concepto bien, ya que databa de larga data. Entonces, actualmente, la tasa de restitución se aplica a la vigente, ¿no? A la fecha de la aprobación de la solicitud. Es decir, no se ha notado mucho porque la tasa en verdad no ha variado en los últimos años, pero el sistema tenía el razonamiento de que siempre aplicaba la tasa vigente a la fecha de la aprobación de la solicitud. No importaba cuándo la solicitud hubiese sido numerada. Como en la práctica, bueno, en la teoría, sé que en la práctica puede esto disociarse, puede ser no tan preciso, pero en la teoría la fecha máxima de aprobación de una solicitud respecto a la fecha de numeración no debería ser mayor a 5 días hábiles. Entonces teníamos que hay un periodo, ese periodo ¿no? que podrían no configurar, no cuadrar las fechas en cuanto a por la modificación de una tasa de restitución era bien cortito. Entonces teníamos que la tasa de restitución, la fecha de numeración y la tasa de la aprobación normalmente es la misma. Pero pudiera darse el caso en una coyuntura de que dicha tasa pueda variar. Entonces, en temas muy puntuales que han sido evaluados, inclusive por el Tribunal Fiscal, ya han llegado al consenso, al conocimiento de que lo que debe mandar es la fecha de numeración de la solicitud. Entonces, dado este cambio de posición y los informes que nosotros al interno, también previa consulta con jurídica, hemos obtenido, se está variando el razonamiento. Entonces, a partir del 2 de febrero, la tasa de restitución que se va a aplicar a las solicitudes es el concerniente a la tasa que estuvo vigente al momento, a la fecha de numeración de la solicitud. Obviamente, bajo la condición de que la solicitud posteriormente sea aprobada, ¿no? Esa es una condición, pero la tasa de restitución que se va a aplicar con este cambio de criterios es la vigente a la fecha de numeración del 2 de febrero en adelante. Para el modelo, para nosotros, esta actualización de datos, en verdad, en este momento, es más, por decir así, es más intelectual, ¿no? Más de cátedra, ¿no? Porque la variación de la tasa no existe, no existe en este momento. Pero a futuro, de haber una variación, van a ver que este criterio es el que va a aplicar en cuanto a la fecha de la aplicación de la tasa, ¿no? Entonces ya no se van a tener que desesperar, por ejemplo, si más adelante cambia una tasa para menos, ¿no? Porque las solicitudes sean aprobadas antes de la vigencia de la tasa menor, ¿no? Porque ya van a saber de que así basta con que esté numerada en fecha anterior para que en el momento de la aprobación, así sea una fecha posterior a la nueva tasa menor, le apliquen la tasa anterior, ¿no? Un poco recogiendo el criterio que sobre este tema tenía el Tribunal Fiscal y también recogido por nuestra Intendencia Nacional Jurídica ahora, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, bueno, ahí la progresión de la tasa, verán que desde el 2016 hasta la fecha, ya larga data,
10 años, la tasa se mantiene en 3%. Entonces, este criterio se está adecuando en el procedimiento y también se está adecuando en la plataforma informática que va a entrar el 2 de febrero. Bueno, por mi parte, les agradezco la paciencia y aquí mi colega va a contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Invitamos a todos nuestros participantes a que puedan realizar sus consultas, sus comentarios a través del chat, que con gusto vamos a poder atenderlas. A ver, vamos a esperar unos minutitos para que puedan realizarlas. Mientras tanto, señor Montoro, ¿qué le parece hacer como los puntos más importantes sobre estas modificaciones a modo de repaso? Isela, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Sí, vamos esperando que se animen a formular sus consultas. Vamos a hacer un pequeño resumen vamos a ir viendo las diapositivas solamente para resaltar, digamos, las principales modificaciones. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, para empezar, como ya se indicó, ¿no? Las modificaciones que han sido aprobadas por resolución de superintendencia 381 del año pasado, van a entrar en vigencia el 2 de febrero de 2026, o sea, ya la próxima semana. Entonces, hay que estar atentos, primero para ponernos al tanto del detalle de las modificaciones, ¿no? Revisando la resolución 381. También, como ya se indicó, tenemos, para esa fecha vamos a tener ya publicado en el portal de la SUNAT el texto actualizado del procedimiento general de restitución de derechos arancelarios. Entonces, también pueden acceder a través del portal de legislación, ubicar este procedimiento que es el DFPG 07, y ahí van a encontrar ya el texto actualizado del procedimiento. Como ya también se indicó, las modificaciones van a ser aplicables para las solicitudes de restitución numeradas a partir del 2 de febrero. ¿Okay? Para las numeradas con anterioridad a esta fecha, se van a seguir aplicando el procedimiento tal cual está vigente en la actualidad. ¿Okay? Eso es muy importante. Luego, ya hemos visto, Juan Carlos nos ha explicado con bastante detalle los cambios que van a haber, tanto en el registro de los datos de la solicitud electrónica, es decir, ahora que cuando se ingresa al formulario del Drawback Web, ¿no? Van a aparecer algunas preguntas adicionales, la posibilidad de consignar un correo electrónico, vamos a encontrar algunos cambios en algunas preguntas, que también tenemos que ya familiarizarnos con esos cambios. Igual, en el anexo 1 del DFPG 07 van a encontrar el detalle para el llenado de estas nuevas opciones, de estas nuevas casillas, de estas nuevas preguntas. ¿Okay? Por si tienen alguna duda en el llenado. Y en cuanto a la digitalización de documentos, se está precisando nuevamente de que no es necesario digitalizar los documentos, los comprobantes de pago electrónicos, ¿no? Esto es muy importante porque a veces se nos indican que como ya son electrónicos, ¿para qué tienen que volver a digitalizarlos? Y tienen toda la razón, justamente a nivel de procedimiento y a nivel del mismo sistema, ya no se va a exigir la digitalización de los comprobantes de pago electrónicos, porque son documentos, son comprobantes que lo tenemos en la SUNAT, lo cual va a ser mucho más ágil el proceso, ¿no? Después hemos visto también el tema de que ya no se va a utilizar la presentación de documentación a través de la MPB cuando es seleccionada a revisión documentaria, ¿no? Esto es algo muy importante, algo que tienen que tenerlo muy en cuenta, porque
cuando una solicitud es solicitar revisión documentaria, por norma, ¿no? Por el Decreto Supremo 104, que es el reglamento del procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios, el solicitante o el beneficiario tiene un plazo de 2 días para presentar documentación adicional, ¿no? Ese es un plazo legal que debe cumplirse, porque si no se anula automáticamente la solicitud. Entonces, se está reemplazando el uso de la MPB por una confirmación electrónica mucho más ágil, ¿no? Que va a evitar esas anulaciones automáticas indebidas por un desfase entre la presentación del expediente a través de la MPB y el registro de la solicitud por parte del funcionario que recepciona ese expediente. Entonces, es una herramienta que está a disposición del usuario las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, dentro de esos 2 días que tiene el usuario para confirmar electrónicamente si requiere o no presentar documentación adicional, tiene esta opción en el Drawback Web, esta nueva opción, para confirmar si requiere o no realizar la presentación de documentación adicional. Y si lo requiriera, que en pocos casos sucede eso, pero igual está la opción, ¿no? Por esa misma opción electrónica, pueden adjuntar los documentos. Y con eso, automáticamente el sistema lo va a recepcionar, sea a la hora que fuere, mientras esté dentro del plazo, obviamente, legal, y lo va a asignar a un funcionario para su revisión, lo cual va a facilitar el trámite y va a impedir esas anulaciones electrónicas, automáticas, que no son correctas, ¿ok? Entonces, con esto, obviamente, vamos a facilitar mucho el trabajo de los funcionarios y, por supuesto, también el tema al usuario. ¿Ok? Hay una pregunta, ya se animaron, muy bien. Dicen, ¿las empresas que no implementan la carga masiva pueden seguir registrando la información mediante el portal de SUNAT? Sí. Claro que sí. O sea, existen 2 formas, ¿no?, de registrar la información. Una es mediante el registro en el formulario y otra es es una facilidad para aquellas empresas cuya información es bastante grande, ¿no? Es voluminosa, tiene mucha data que ingresar en la solicitud, ¿no? Por eso es que existe el tema de la carga masiva, ¿no? Para ingresar para ingresar a ese formulario, un grupo de datos, no todos, pero sí un grupo que es, digamos, el que tiene más detalle, ¿no? Que es el referido a las compras de los insumos, al encargo de la producción. Entonces, a veces tienen muchos documentos, muchos comprobantes de pago que sustentan tanto la adquisición del insumo importado como el encargo de la producción. Entonces, se les da esta facilidad de la carga masiva. No todos los usuarios, obviamente, utilizan este tema de la carga masiva, pero era importante recalcarlo porque para aquellas empresas que tienen gran volumen de exportaciones y que el sustento de sus exportaciones son igual bastantes comprobantes de pago, ¿no? Se les da esta facilidad de cargas masivas para que no estén digitando los datos de cada uno de estos documentos, ¿no? Porque a veces toma mucho tiempo y el sistema se puede colgar. Entonces, es una facilidad para que puedan cargar esa información de una sola vez y terminen de hacer el llenado correspondiente, ¿no? Así que sí, existen esas dos, siempre van a existir esas 2 formas de llenar la solicitud de restitución. A ver, acá hay otra consulta. Si estoy en la primera modalidad, no requiero presentar ninguna información. Si el estado de mi solicitud está en verificación documentaria, o se requiere enviar una carta informativa indicando que estoy en primera modalidad y corresponde presentar documentos. A ver, si en la elaboración del bien exportado únicamente se ha utilizado insumos adquiridos de primera modalidad, vale decir, no se han utilizado insumos de segunda modalidad, entonces al momento de registrar la información en la solicitud, se seleccionará, ¿no?,
que se ha adquirido insumos de la primera modalidad. Y se consignará la información correspondiente a la declaración de importación, ¿no? Que sustenta esa, la nacionalización del insumo, ¿no? Para que obviamente el sistema verifique el tema del pago de los derechos, etc., ¿no? El cumplimiento de los requisitos en relación a esa importación, digamos. Entonces, claro, ahí, como esa declaración de importación es la que sustenta la adquisición, ya no tengo que presentar, por ejemplo, comprobantes de pago, ¿no? Por la adquisición, porque eso no se presenta para primera modalidad. Pero podría ser que sí tengo que presentar, si encargo la producción a un tercero, también tendría que indicar cuál es la factura con la que sustenta el encargo de producción. Ahora, si esa factura es electrónica, obviamente ya no tengo que digitalizar ningún documento al momento de enviar mi solicitud de restitución, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, si yo hago la producción directamente, si soy exportador y hago mi producción completamente, es decir, no encargo la producción ni total ni parcial a un tercero, y el único insumo que utilicé para elaborar mi bien exportado es un insumo que yo mismo importé, ¿no es cierto?, que es que corresponde a la primera modalidad, entonces, obviamente, no va a haber ninguna necesidad de adjuntar ningún documento. Pero si sale a revisión documentaria, como les indicaba, en virtud a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Supremo 104/95 y sus modificaciones, se establece la obligación, dentro del plazo de 2 días, de seleccionada la solicitud de revisión documentaria, a presentar documentación. Pero como no hay documentación que hay que presentar en este caso en específico, entonces lo que corresponde es ingresar a la confirmación electrónica que está igualmente en Global Web, que ustedes ya conocen. Van a encontrar una nueva opción allí, que es la confirmación electrónica, que por defecto va a estar marcado diciendo no, confirmo que no requiero presentar documentos adicionales. Ponen grabar y se terminó el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó, ya va a ser asignado a un funcionario y va a continuar el trámite. Si ustedes no hacen esta confirmación, se va a vencer el plazo y automáticamente el sistema va a anular su solicitud de restitución. Entonces, este tema de la confirmación se está dando por el cumplimiento de una disposición a nivel de Decreto Supremo. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que hagamos el tema de la confirmación. Sí, pero que ahora es mucho más ágil porque ya no vamos a usar la MPB. Hay otra pregunta, a ver. Dice, el aplicar la tasa en la fecha de aprobación y no en la fecha, aplicar la tasa en la fecha de aprobación y no en la fecha de presentación de solicitud, no vulnera el principio de aplicación temporal de la norma. Bueno, creo que ya se explicó aquí de que, digamos, en algún momento sí digamos, la administración interpretó de que lo que se debe aplicar es la fecha de aprobación, ¿no es cierto? Y eso ustedes lo pueden revisar en el mismo procedimiento, el actual procedimiento. Pero, digamos, han habido resoluciones del Tribunal Fiscal justamente que se han pronunciado sobre este tema, ¿no? Porque el usuario impugnó, ¿no?, las resoluciones de la administración tributaria. Y el tribunal siempre, bueno, ha indicado el criterio de que debe ser la tasa aplicable al momento de la numeración, por un tema de predictibilidad también. Y en ese sentido es de que la administración aduanera está recogiendo ese criterio para que se aplique al momento de la tasa vigente, al momento de la numeración de la solicitud.
A ver, dice, no ubico en operatividad aduanera la información de la carga masiva, en especial las estructuras. ¿Podrían darnos el link correspondiente? A ver, voy a buscarlo y en todo caso lo voy a enviar. A ver, un momento, voy a enviarle. Sí, hay otra pregunta que indica, cuando se declaran insumos de tercera modalidad con 6% de valores, se pueden deducir insumos de segunda modalidad. Bueno, en estos casos, si hay de tercera modalidad, bueno, se declaran las de tercera modalidad, se acogen, pero el problema es que si ya tienes un insumo de segunda, y ese insumo de segunda no puedes deducirlo, no te vas a poder acoger al beneficio. Ahora, habría que ver bien el caso, ¿no? Porque si tienes insumo de segunda modalidad y todos estos están afectados por un beneficio, ¿no? Entonces, ya tu producto está complicado, ¿no? Está complicado para el acogimiento. Ahora, hay que ver también, he visto casos donde en verdad es parte del producto de segunda el que está afectado, ¿no? Y no todo, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, podría declararse la parte del insumo de segunda que no está afectado para acoger el beneficio, deducir la parte no afectada y con eso acogerse por segunda, ¿no? Pero la regla general es de que si ya está afectado y vas a sustentar con tercera, ya el segundo no lo puedes deducir, ¿no? El hecho de que por tercera nada más tenga sustento no hace que los de segunda que estén afectados, hace que ya te den derecho. Por el contrario, invalida, ¿no? El acogimiento, un correcto acogimiento al beneficio, ¿no? La idea un poco es de que los insumos de primera y segunda no tengan afectación alguno, ¿no? Y por tanto puedan sustentar el beneficio. Excepcionalmente, la norma ha establecido que en el caso de la segunda puede haber una deducción, pero es un tema excepcional, no es una regla, ¿no? Para el caso de tercera, no, si no tienes insumo de primera y segunda, no es que si tienes algún inválido, sino si no tienes insumo, ¿no? Entonces, puedes acogerte por tercera por ficción legal, pero no hay una posibilidad de deducción ¿no? De segunda, sabiendo que está afectado, para luego pasar a tercera modalidad, ¿no? Eso no existe. Ahí van a pegar la ruta. El comunicado está colgado en operatividad aduanera. Al lado derecho van a ver comunicados aduanas. Van a entrar al comunicado aduanas, que es de fecha 15, si mal no recuerdo, de enero. Y dentro del comunicado está el link, ¿no? Está el link para que puedan conectarse. No sé si lo pueden ver, el link dice estructura de carga masiva. Dan clic al link y ahí van a descargar los archivos. ¿No? Otra opción, que es la que va a colgar mi colega en un momento en el chat. ¿Ya lo colgaste? Sí. Ahí lo acaba de colgar. Es consultarlo a través del portal sin entrar a comunicación andar, estructura de carga masiva. Ahí lo ha colgado el link mi colega en el chat. Ya está. A ver, hay más preguntas. Ha habido problemas en el registro de reservas para honorarios en la plataforma de Web. ¿Estos seguirán siendo válidos
en la sustentación documentaria de la operación. Sí, justamente el tema de los recibos por honorarios cuando son electrónicos también se ha hecho la implementación para que sean, para que puedan ser ingresados y para que la SUNAT también o el sistema valide la existencia de estos tipos de comprobantes de pago, ¿no? Para lo que es encargo de la producción. Otra pregunta es si podrían enviar el link de la descarga de los procesos de cargas masivos. Ya lo enviamos, ya lo pueden ver en el chat. Después preguntan, ¿la información de los proveedores, facturas, declaraciones juradas, guías, seguirán siendo en formato PDF, a menos que sea factura electrónica? Sí. Siempre lo que se va a adjuntar, la documentación que se adjunta, ya sea para la numeración de la solicitud o para el tema de la confirmación, igual que para el tema de la subsanación electrónica, siempre va a seguir siendo en PDF. Ya eso no va a cambiar. Y obviamente, como ya se dijo, si son comprobantes de pago electrónicos, no se requiere su digitalización en PDF. Entonces, por ejemplo, si tengo una declaración jurada de mi proveedor, eso sí voy a tener que digitalizarlo en PDF y adjuntarlo a la solicitud de restitución, ¿no? Otra pregunta es, en la segunda y tercera modalidad, ¿se necesita ingresar todos los insumos, ya sea nacional e importado? Como se indicó, cuando tengo insumos de segunda modalidad, ya no requiero declararlos de tercera modalidad. ¿Por qué? Porque los de tercera modalidad son es mercancía nacional elaborado con insumos importados. Es una ficción legal, porque en realidad son mercancías nacionales, ¿no? Si yo tengo una caja que ha sido elaborada en el país con insumos importados, en verdad esa caja es nacional, pero por ficción legal, es decir, porque la norma sí lo establece, yo me puedo coger por la caja, porque la caja tiene insumos importados, pero eso solo y únicamente cuando no tengo insumos de primera ni de segunda. ¿Okay? Entonces no puede haber un caso en donde tenga un insumo de segunda declarado y un insumo de tercera también. Me quedaré solo con el insumo de segunda. Nada más. Salvo que se haya puesto tasa cero, pero si no es tasa cero, ¿no? Porque obviamente si tiene tasa cero, el de segunda no, nunca voy a poder, digamos, no me va a poder, no me va a poder dar derecho al beneficio porque no hay nada que devolver. No. Entonces, si fuera así, y en verdad que me da el beneficio de la tercera modalidad, tengo que declarar todos los insumos importados. En el caso del ejemplo que hablamos de la caja, todos los insumos importados contenidos en esa caja. Los nacionales no, porque son nacionales, pero sí tengo que declarar los insumos importados contenidos en la caja. ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué pasa si la fecha de la factura ingresada en la segunda modalidad es digitalizada de manera errónea con respecto al documento original? ¿Se puede corregir eso? ¿Caería en multa o no? Bueno, la mayoría de casos las facturas ya son electrónicas. Entonces, y o sea, ahí no hay un tema de fechas porque ya el mismo sistema va a indicar cuál es la fecha, ¿no? La fecha es única, es la que está en el archivo XML que se envía, ¿no? Porque son electrónicos. Ahora, si fuera una factura, no sé, se me ocurre de contingencia,
no sé de qué manera se podría ver una diferencia entre el documento digitalizado, que es un escaneado, ¿no? Del documento, ¿no? Con respecto al documento original, porque no hay forma, o sea, yo escaneo lo que está ahí, ¿no? Salvo que alguien haya borrado y haya puesto otra cosa, pero entiendo que eso no sería el caso. No encuentro de dónde podría haber ese tema, ¿no? Los comprobantes de pago no deben tener errores ni enmendaduras, ni se debe corregir, ¿no? Lo que corresponde es anularlo y emitir un nuevo comprobante de pago si es que hubiera algún error al momento de su emisión. En todo caso. A ver, hay otra consulta que dice, la validación digital en las fechas de emisión de las guías de remisión. ¿Será solo de la guía transportista o también de la guía remitente? Es de la guía de remisión que se consigne en la solicitud de restitución, ¿no? Porque lo que se quiere es que exista una guía de remisión que sustente el traslado, ¿no? En los casos en que no se cumplen las validaciones de las fechas de la factura de adquisición del insumo importado. Entonces puede ser la guía que sustenta el traslado de ese insumo importado. Llámese guía de transportista o remitente. Hay otra consulta que dice, si mi solicitud ha sido anulada por no presentar documentos adicionales, ¿puedo volver a presentar? Entiendo que acá estamos en una solicitud que ha sido seleccionada revisión documentaria y el usuario tiene un plazo de 2 días para confirmar si requiere o no presentar documentos adicionales. Si no se hiciera dentro del plazo la confirmación, efectivamente la solicitud va a ser anulada, pero el mismo Decreto Supremo 104/95-F indica que ello sucede sin perjuicio de que se pueda volver a presentar la solicitud de restitución, pero tiene que iniciar un nuevo trámite. Y siempre y cuando esté dentro del plazo de 180 días para la presentación de la solicitud, después del término del embargo. Eso siempre hay que tener en cuenta lo del plazo de la presentación. ¿Bien? Bueno, ¿sí? Dice, hay otra pregunta que dice, los recibos por honorarios sale que no existe. Sí, actualmente no lo está permitiendo su registro, pero justamente para eso es la mejora, porque a partir del 2 de febrero, ¿no?, de este año se va a poder hacer el registro y el sistema va a validar la existencia del número del recibo por honorario que está consignando en la solicitud de restitución. Después dice, el importador puede solicitar directamente la restitución o necesita pedírselo a la agente de aduana. Bueno, el que solicita la restitución es el beneficiario. El beneficiario no es el importador, sino el exportador. Y lo puede hacer directamente, sí, porque para ingresar al Dropbox Web se requiere de clave SOL. Y lo hace el mismo exportador, ¿no? Ahora, que pueda contratar a alguien para que le haga el trámite, bueno, eso es posible también, pero la responsabilidad recae directamente en el exportador.
Hay otra consulta sobre los recibos por honorarios. Vuelvo a indicar que el tema de los recibos por honorarios se va a implementar a partir del 2 de febrero de este año. Hay otra consulta que dice, si tengo también insumos de tasa cero con la primera modalidad, ¿también los debo declarar? Sí, debe declarar también los insumos con tasa cero. ¿Por qué? Porque lo que se debe declarar o consignar en la declaración, en la solicitud de restitución son todos los insumos importados, todos. Obviamente, si tengo un insumo que tiene un beneficio arancelario y lo voy a declarar, me va a decir el sistema que tiene beneficio arancelario. Si es de primera modalidad, no podré deducirlo, por lo tanto no me puedo acoger a restitución. Si es de segunda modalidad y tiene beneficio arancelario, voy a poder deducirlo. Pero el principio es que siempre tengo que declarar todos los de primera y de segunda. Si no tengo de primera y de segunda, entonces voy a declarar los de tercera. Pero si además del tercera he tenido uno, o sea, tengo el de tercera, mi caja que voy a declarar, pero tengo de primero o de segunda que tienen arancel cero, también tendría que declarar esos. ¿Okay? Si tengo, por ejemplo, no sé, dos insumos de primera, uno con tasa cero y otro que pagó los derechos normales, entonces declararé los dos. El de tasa cero, porque el arancel es cero, ¿sí? No es mi culpa, yo no me quise acoger a nada, el arancel era cero. Eso no lo puedo yo controlar como exportador, ¿no? Entonces es cero, ¿no? Declararé ese de tasa cero y declararé mi otro insumo que sí ha pagado los derechos normales. Hay otra consulta que habla, bueno, no tiene que ver exactamente con el tema en materia de la exposición, pero igual está relacionado a la restitución. Se refiere a la octava disposición complementaria final de la ley 32.434, que es la ley de las cooperativas agrarias. Están preguntando cuándo saldrá la reglamentación. En realidad eso es un tema que es de exclusiva competencia del gobierno central, ¿no? Eso, digamos, nosotros no manejamos los plazos para la aprobación de la reglamentación. Obviamente, el Ministerio de Economía y Finanzas coordina con la SUNAT en relación a ese tema, porque hay aspectos tributarios que nos conciernen como administración tributaria. Sin embargo, nosotros no tenemos injerencias sobre su aprobación final ni sobre su publicación. Entendemos que están trabajando en ello y seguramente en el momento en que ya se tenga listo, se hará la aprobación correspondiente. Hay otra pregunta que dice, cuando confirmo que no requiero adjuntar documentación adicional, ¿enviarán una notificación al buzón? En cualquiera de los dos casos en que se confirme que no se requiere o se confirme que sí se requiere adjuntar documentación adicional y se adjunte efectivamente esa documentación, se les va a enviar al buzón SOL y también al correo que han consignado, si es que así lo hubieran hecho, una notificación en el primer caso y un aviso en el segundo caso, ¿sí? Indicando que está pendiente de revisión esa solicitud. Entonces ustedes van a tener como que esa constancia, ¿no? De que ya pasó a la siguiente etapa, que es la revisión propiamente por un funcionario. ¿Ok?
Bueno, entendemos que esas son digamos, las preguntas más saltantes que se han indicado y que están relacionadas con el tema que que se ha expuesto el día de hoy. Les agradecemos por su participación y quedamos a la espera, pues, de que puedan revisar lo que se les ha indicado el día de hoy y que revisen, obviamente, la normatividad que va a estar publicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli Salcedo, Juan Carlos González, ambos de la División de Procesos de Salida y Tránsito, por la exposición y por atender las consultas que han realizado nuestros participantes. Asimismo, agradecemos la participación activa de todos los usuarios que han ingresado a esta jornada. Finalmente, los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales, en SUNAT Oficial en Facebook, en X, en Instagram, en YouTube, donde van a encontrar información útil sobre nuestros productos y servicios para los contribuyentes y para los operadores de comercio exterior. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.